Qué semana más rara, más intensa. Cada cosa que ha pasado, cada cosa que hemos visto, que hemos escuchado, hemos estado para arriba, para abajo. Nuestras sensaciones, nuestra salud mental, nuestro humor, nuestros enojos han estado por todos lados. Por algunos felices porque ganó un club de fútbol, ¿verdad? Felices, contentos, otros esperanzados en nuestra Miss, que nos trajo mucha tranquilidad mental para muchos, nos distrajo de algunos momentos, pero bueno, no pudo ser del todo, pero igual fue. Luego los enojos por la gobernación, la no gobernación, ¿qué pasó? Nos volvieron a fallar nuestros diputados, nuestros senadores, los congresistas, en general nos fallan los que están ahí arriba. No lo sé, pero sí que pasan cosas y nos tienen así, para arriba, para abajo, nuestro espíritu baja, sube. Es una época navideña donde el otro día ya les decía que tenemos que tratar de estar muy atentos a todo. La salud mental es tan importante y son momentos en donde si ya el año fue difícil, ahora se notan muchas faltas. Así que fue una semana intensa, para arriba, para abajo, enojo, no enojos. Esta mañana nos hemos amanecido con que ha habido una incautación, se han encontrado armas, un fallecido. Pasan cosas, no siempre las que nos gustan, pero están pasando cosas y eso tenemos que estar muy alertas y atentos como siempre. Así que estate atento, el mismo consejo de siempre, escucha, atendé, lee, pero no creas todo lo que leas, todo lo que escuches. Lo que sí tenés que hacer es informarte bien, no te quedes con el titular, siempre te voy a decir eso, no te quedes con el titular, aprende a leer todo y luego sacar tus propias conclusiones. Comenzamos. Buenas noches otra vez, hoy damos la bienvenida a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez. Buenas noches, ministra, ¿cómo está? Buenas noches, Luis, a vos y a toda la audiencia. Qué semana, ministra, tan rara, fue de tantas sensaciones, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos un poco acostumbrados a tener episodios regularmente, pero sí, es una época muy sensible y parece que todo nos afecta un poco más. Vos sabés que yo hago mucho hincapié en la salud mental en general de la población, ministra. Si normalmente hace poco, un año o dos antes que arranque la pandemia, inclusive ya se hablaba cómo está la salud mental del paraguayo, ya no éramos los tan felices como decíamos. Luego vino la pandemia y parece que todo se potenció más, la gente está más nerviosa, hay más suicidios, más violencia en general. No sé cómo se vivirá eso dentro de las penitenciarías o es un mundo aparte, realmente aparte. No, nosotros tenemos a partir ya del mes de octubre, finales del mes de octubre comienzan a alterarse los ánimos. Fin de año es un año, o sea, un momento del año bastante complejo, teniendo en cuenta que todos queremos estar todos juntos a fin de año para pasar las fiestas. Y bueno, ellos están privados de su libertad. Entonces comienzan las pretensiones de acelerar sus procesos, lo que no se movió durante el año, pretenden hacerlo todo a fin de año. Todos quieren salir en libertad, formal o informalmente. Eso implica siempre algún plan de fuga. No nos tenemos que olvidar que las acciones del crimen organizado no hacen paréntesis ni por pandemia ni por fin de año. Entonces, duplicamos las alertas. Trabajamos coordinadamente con la policía y con las fuerzas militares que están en el perímetro y también con las unidades especializadas de la policía y con algunas jefaturas departamentales en lugares puntuales y en cuestiones puntuales, ¿verdad? Como es todo el esquema de las extorsiones o antisecuestro con la unidad de la policía y de la fiscalía y también con la unidad de Departamento contra el Crimen Organizado, que es con la que más contacto tenemos últimamente por todo el esquema de los clanes y los grupos. Qué difícil es controlar porque mucha gente piensa que porque están en la cárcel algunos dejan de delinquir o de estar ahí y algunos lamentablemente siguen gestionando cosas desde ahí, ministra. Bueno, ese es el problema principal que tenemos. Estamos en emergencia penitenciaria, ya estamos con esto desde hace 2 años, ¿verdad? Yo asumí ya con la emergencia declarada y bueno, el objetivo es contener el sistema y trabajar coordinadamente con los demás organismos de seguridad y por otro lado construir la reforma. De igual manera, siempre hablamos de un vacío, ¿verdad? En el caso de estos internos que están en un limbo, que todavía no están procesados o no están con una sentencia firme. ¿Cuántos están en esa situación? Y tenemos alrededor del 70% ahora. ¿El 70%? Sí. Y ministra, ¿qué salida tiene eso? Bueno, nosotros
trabajamos con la Corte Suprema en la revisión de estos casos. Habíamos planteado con el entonces ministro Velar un proyecto de ley que buscaba alternativas para acortar los plazos en ciertos casos, como son los casos de flagrancia, donde a la persona que se le detiene ya se le encuentra con las evidencias y no es mucho más, ya se tiene casi todo, no es mucho más lo que se tiene que investigar, entonces no hace falta tener plazos tan largos, y también permitir en estos casos hacer negociaciones que hoy el sistema procesal como está diseñado no permite, ¿verdad? Como es el caso de llegar a un acuerdo, de una condena abreviada, un procedimiento abreviado es la figura. Eso tiene demasiados requisitos aquí que no tiene, por ejemplo, en el sistema norteamericano se puede negociar absolutamente todo. Sí. Normalmente la fiscalía se sienta frente al acusado y le dice, bueno, esto es todo lo que nosotros tenemos en tu contra, esto es lo que te ofrecemos, y comienza a negociar con la defensa de qué se va a declarar culpable y cuál es la pena que va a aceptar. Y si eso se lleva ante un tribunal, se homologa y se terminó el proceso. En Estados Unidos se puede hacer eso con un hurto de una gallina hasta un homicidio múltiple, ¿verdad? Inclusive durante el proceso puede cambiar su declaración la persona durante el juicio y decir que se va a declarar culpable, que se llegó a un acuerdo y se queda hasta ahí, ¿verdad? En ese contexto nosotros no tenemos esa tanta discrecionalidad o tanto margen para hacer ese tipo de negociaciones, y nosotros habíamos presentado con el doctor Velar, se archivó porque se acumuló con otro proceso y se desvirtuó el objetivo de la ley, pero queremos volver a reflotar. Creo ya el próximo año, porque estamos por entrar en el receso parlamentario, a los efectos de poder quitar esta ley que le dé herramientas a los jueces para gestionar mejor sus procesos, porque también hay que reconocer que los juzgados están saturados, los tribunales de sentencia están saturados, los jueces hoy tienen fijados ya prácticamente para todo el 2022 juicios y bueno, hacen falta más jueces, más juzgados, pero también a dar herramientas legales para que puedan gestionar mejor sus procesos. O sea que una de las frases que yo utilizo mucho es que la ley es la misma para todos, pero no ante los ojos de quienes las aplican. A veces uno no entiende cómo algunas sentencias son tan fuertes, tan firmes y tan grandes, y otras son tan suaves que realmente a veces ni van de domiciliario y no entendés. ¿Cómo podemos entender eso, ministra? Bueno, primero es lo que trasciende un proceso, no necesariamente es todo lo que hay dentro del proceso o lo que el proceso puede tener cosas que le faltan. Una cosa es que un cronista diga, se presume que... o sea, que es lo que yo dije, no es todo lo que se lee lo que... Bueno, claro, uno puede tener una noticia que cumple con los requisitos comunicacionales, pero eso no necesariamente es tal cual en el proceso, ¿verdad? Y muchas veces hay hechos que tienen una repercusión muy fuerte en los medios, pero que al momento de probar no es tal el cúmulo probatorio. Entonces el juez, aunque quiera, no puede expedirse sobre todo el esquema. Y también con todo lo que tiene que ver con el arresto domiciliario y con circunstancias que muchas veces son llamativas. Esas circunstancias se dan porque uno ve que en la generalidad de los casos no es el trato que tiene, y en este caso sí tiene un trato particular. Eso? Y hay irregularidades, hay que decir. Porque hay casos de figuras, que ex ministros, esto, lo otro, o senadores, o lo que sea, que han tenido cierto trato. ¿Eso dónde? ¿Quién decide eso, ministra? Bueno, la ley tiene sus requisitos en cuanto a la figura, por ejemplo, de la privación de libertad, ya sea la prisión preventiva durante el proceso, que no es lo mismo que la condena. Nosotros sí, como cultura y como sociedad, tenemos la idea de que si los mandamos adentro se terminó el problema, y a otra cosa, cuando que al principio del proceso, si los mandamos adentro, recién comienza el proceso. No sé, ¿conoces a la conductora de televisión tan famosa, Laura Bozzo, creo que es Bozzo? La señorita Laura. Sí, ¿qué pasa el desgraciado? Sí. Sí, viste que ella tuvo varios problemas, ahora tiene otro, pero me hizo acordar nomás cuando ella eligió cumplir su condena dentro de un estudio de televisión. ¿Sabías eso? Sabía que ella hacía su programa desde su arresto domiciliario, ¿verdad? Claro, pero prefirió hacerlo en el domicilio, ahora en el estudio. En el estudio, se pasó un tiempo así, ahora está otra vez así.
¿Es tanto así el dicho como dice la ley, es la misma para todo, pero no ante los ojos de quienes la aplican? ¿Vos qué opinás de eso? En algunos casos sí, no podemos negar que existen irregularidades, o si no el jurado de enjuiciamiento no va a tener trabajo. Nosotros también nos percatamos cuando normalmente, y conociendo a quien está adentro, vienen resoluciones que tienen cierto matiz distinto, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos la decisión en el marco del trabajo que venimos haciendo coordinadamente, tanto con los organismos de seguridad como con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, de alertar o de advertir, como fue hace poco el caso de Víctor Brites Aranda, que es alias Chapaló, que él tiene una condena de 26 años por narcotráfico y otra de 4 años, y le dieron un arresto domiciliario de 3 meses para hacerse una operación, o sea, para prepararse para operarse, y tenía muchísimos, o sea, diagnósticos repentinamente, tiene un montón de enfermedades. Entonces, primero sabemos que lo más probable es que si es que se cumple esa resolución, nunca más lo volvamos a ver. Y segundo, no es un caso regular como para estar dando alegremente un arresto domiciliario. Te quiero contar una cosa que alguna vez conté en radio. Me voy a ir un momentito. Me trasladé a otra época de mi vida. Estando yo en España, ministra, ¿sabes lo que me pasó? Estando yo en España, llegué de una manera que llegué de turista y luego estuve ilegal porque no me daban mis papeles en el año 87. Y entré a trabajar a una empresa. Voy a tratar de ser breve porque es una historia que me guardo muy... Algún día te iba a mandar y te iba a mostrar lo que te iba a contar. Bueno, entro a trabajar en la empresa y me iba muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. De repente el dueño de la empresa desaparece misteriosamente, encuentran su coche en la ladera de una montaña, nunca más apareció, una historia que hasta ahora nunca se resuelve, y asume la dirección el hermano, que era de Asturias, de una parte del norte de España, y viene a conocernos a los empleados en Barcelona. Yo estaba, perdón. Cuando viene, lo cuento porque yo le presento a uno que trabajaba conmigo y le dice: así me gusta, españoles como usted y no sudaca como este, dice por mí. Digo yo, mira vos. A las 2 semanas, ese español tan bueno desaparece, no viene más a trabajar. Y yo digo, ¿qué pasó si este chico era trabajador, era bueno? ¿Por qué no viene más? Al mes de toda esta historia recibo una carta de la Quinta Galería de la Modelo, que es una cárcel de hombres de Barcelona. Digo, ¿quién me escribe a mí de la cárcel? Y abro la carta con una letra fantástica, muy bien escrita. Lástima que no traje la carta, si no hubiera... Y la carta me dice: ¿te acordás de Juan Carlos del Pino? Bueno, ni Juan Carlos ni del Pino. Mi nombre verdadero es fulanito, menganito y sultanito. Yo soy un chico que tengo 15 años de cárcel, y en un traslado que hacía la Guardia Civil de Gerona a no sé dónde, logré escaparme y quise empezar una nueva vida. Así que estuviste entrevistándote con un secuestrador. Guardo la carta en mi oficina, acá todavía en la radio. Estuviste entrevistando con un secuestrador, me dice. Entonces me dice, yo quería vivir otra vez, tener otra oportunidad. Mis hermanos siguen presos y mi padre también por haber secuestrado a alguien. Imagínate vos cómo cambia la vida y la historia. Y yo termino de leer la carta donde me cuenta su historia, quiénes secuestraron, por qué. Pero qué rara es la vida, ministra, a veces, ¿verdad? De verdad, sí. Yo me quedé, estuviste entrevistando con un secuestrador, y eso me hace pensar tantas veces en nuestro sistema en penal, en cuando entran ahí, hablábamos estos días, cuando entran a veces salen peor. Y cómo se puede luchar contra eso, con gente que quiere realmente, ¿cómo se dice? Redimirse. Rehabilitarse y tener una verdadera reinserción social. Son muchos factores que entran en juego, pero... nosotros en el proyecto de reforma vamos a empezar de cero. Me gustó mucho leer hace 2 días, perdón, ministra, por eso cuando recuerdo esa carta, que la leo cada X tiempo, como porque es muy larga, recuerdo, leí hace poco estas 28 reclusas que lograron terminar su bachillerato, sí, por ejemplo, y a mí me inspira eso. Realmente nosotros tenemos que decir que el Ministerio de Educación, dentro de todas sus precariedades, siempre trabajó intensamente con el sistema penitenciario y lo sigue haciendo. Tiene un esquema de trabajo considerando todo lo que implica la educación permanente, ¿verdad? Dentro de los centros penitenciarios hay unas escuelitas, nosotros le decimos escuelitas, pero son escuelas que funcionan con docentes del Ministerio de Educación, donde se imparten clases y hay gente que entra y aprende a leer y a escribir ahí.
Bueno, por lo menos escucha algo positivo de lo que pasa, ¿verdad? Sí. Porque también ahora dentro de un ratito vamos a hablar de latente, por ejemplo, de todo lo que es eso, darles un oficio, artesanía. Ahora vamos a hablar de eso, pero es bueno también eso. La otra parte mala, y vamos a ir yendo y viniendo, perdón, ministra, es la noticia terrible de ayer de este tipo que salió hace 2 semanas y cometió ese terrible acto de decapitación y todas esas barbaridades con esta pobre persona. ¿El juez es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿O no hay que buscar un culpable? Bueno, nosotros... Que esté fuera. Aquí es el tema de lo que nosotros hoy estamos haciendo. Hoy se están preparando en un taller que comenzó el día de ayer con apoyo de ILANUD, que es el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para Prevención del Delito y la Justicia Penal, un taller sobre segregación de perfiles. El tratamiento tiene que ser sobre cada perfil de la persona, no es lo mismo el perfil del que roba que el que estafa, y ni el que mata o que entra por un esquema de violencia. Los hombres en general, porque en su mayoría son hombres, pero no es privativo de ellos, que tienen problemas de violencia familiar y no tienen otro tipo de problema, generalmente no pueden ser tratados en el contexto de encierro. Es muy difícil trabajar con ellos en el contexto de encierro por todo lo que implica la privación de libertad y los problemas que ya tiene la persona que es violenta, ¿verdad? Ahora sí, esta persona no estaba privada de su libertad solamente por violencia, pero eso suma a otros factores y bueno, hay que ver el historial de vida y la causa que lo llevó a cometer el delito. Perdón mi desconocimiento, pero ¿cómo cuando alguien le va a otorgar la libertad a un preso o a una presa, qué influye? ¿Qué tiene que ver, ministra? ¿Tiene algo que ver en la salud mental de esa persona? Sí, bueno, a ver, una cosa es que se le otorguen beneficios penitenciarios o derechos penitenciarios y otra cosa es que cumpla toda la condena que hay que liberar. Ahí ya no hay remedio. Ahí ya no hay remedio. Ahora, para tomar otras decisiones desde descontarle la pena que tiene que ver con una figura que se llama la redención, que se puede, por cada 3 días de trabajo o estudio efectivamente comprobado, se puede descontar un día de la condena. Pero eso tiene un tope, se pueden descontar una cantidad de días por mes, no es que los 30 días si trabajo se le van a descontar los 30 días, pero esa figura, ya sea la salida transitoria, que es lo que se les permite salir los viernes y volver los domingos cuando ya está en un periodo de prueba dentro del sistema progresivo que es de la ejecución de la pena, o cualquier libertad condicional, se tienen que hacer estudios psicológicos, si hace falta psiquiátricos, o sea, si el estudio psicológico arroja alguna señal, se le hace un estudio psiquiátrico, un estudio médico, se estudia su entorno familiar, el trabajador social ve si tiene familia, si su familia si tiene arraigo, si tiene dónde ir, porque por supuesto, el que tenga que ir a un lugar donde le están esperando no va a tener la misma conducta que el que no tiene dónde ir. Que no tiene arraigo. Entonces, todos esos factores se tienen en cuenta, además de su conducta dentro de la cárcel, si tuvo algún episodio disciplinario, su pertenencia a algún grupo, si pertenece o no a algún grupo considerado, o sea, grupo criminal organizado, en estos casos PCC, Clan Rotella, Comando Vermelho, lo que sea. Y todo eso se hace un informe y se envía al juzgado. El juzgado también tiene su equipo multidisciplinario que si desconfía del informe o quiere un chequeo, vuelve a hacer otra vez todos esos estudios. A lo largo de todo este tiempo, por ejemplo, ahora ustedes están a punto de terminar unas cárceles nuevas, ¿verdad? Una cárcel, ¿cuántas son? 3. 3. Y según uno lee a lo largo de los años, por ejemplo, hay países en Europa que han tenido que ir cerrando cárceles por falta de presos. Sí. Otros que han tenido una especie de kibutz, esto que tienen los judíos, donde tienen una especie de granja, donde los presos trabajan y gestionan sus propios alimentos, su producción y todo eso. ¿Qué modelo llevamos nosotros? ¿En qué siglo estamos en nuestro modelo, ministra, realmente en la forma? Porque vos llevas 2 años ya, ¿verdad? ¿3? ¿Cuánto? Sí, 2. 2. ¿Qué modelo encontraste? ¿Qué tenemos realmente, ministra? Bueno, nosotros tenemos la granja penitenciaria. Estas son etapas de la ejecución de la condena. El Código de Ejecución Penal sigue un sistema denominado progresivo. Una progresión en el cumplimiento de la condena o en la ejecución de la condena. En la primera etapa, que es hasta la mitad de la condena, hablando en números y en términos sencillos, se está en un régimen cerrado. Después se analiza pasarlo a pabellones de autodisciplina, donde uno pueda
gestionarse, o sea, que no necesite que se le esté diciendo que tiene que levantar, que tiene que bañar, que tiene que salir, que tiene que entrar, que tiene que estudiar, que tiene que trabajar. Y a partir de ahí empiezan a se entra en un periodo de prueba o en un periodo probatorio donde se le prueba al interno cómo sería en libertad. ¿Pero eso en todas las cárceles de Paraguay o en alguna? No, esta es la ley. Ah, la ley, perdón. Y los establecimientos están diseñados, las granjas son establecimientos para cierta etapa de la condena. Okay. Uno no le envía a cualquiera a la granja ni en cualquier circunstancia, porque las granjas ya no tienen el nivel de seguridad que tienen los otros sistemas, justamente porque ya está en otra etapa la persona de la ejecución de su condena. Entonces, las granjas son etapas del cumplimiento de la condena en nuestro sistema, y nosotros ahora vamos a inaugurar 3 centros penitenciarios de régimen cerrado. A ver cómo te digo esto para que no suene raro. Te veo una mujer linda, por cierto. Gracias. Acotación al margen. Parece, te dicen el sexo débil esto, ¿verdad? Pero qué capacidad de reacción cuando tuviste problemas, cuando hubo motines y se quedó la gente. No sé cómo hilarlo para que nadie se ofenda, ¿verdad? Pero esa capacidad de reacción que la gente dijo, ¡ah, la pucha! ¿Cómo resolvió? ¿Se metió? ¿Qué pasó en tu cabeza en esa época? ¿Qué sentís cuando hablas, cuando escuchás motín o tenés que intervenir? Bueno. Con los muertos, todo eso que pasó, ¿verdad? En primer lugar, nosotros estamos en una situación de alerta permanente. Yo siempre cuando alguien me dice, está todo muy calmado, parece, por favor no digas nada. Por favor, toquemos madera, ¿verdad? Porque el sistema es así. Puede ser que yo supongo que los ministros de justicia anteriores, yo me consta que no estaba tan deteriorado el sistema cuando yo fui viceministra en el gobierno anterior, pero es un estado de alerta constante, y como cuando uno ya conoce el sistema ya sabe la previa a qué puede trepar. Ese día en particular yo sabía que yo tenía que resolver el problema. Yo no pensé en muchas otras cosas fuera de mi embarazo, porque yo estaba embarazada. Si yo no estaba embarazada, probablemente ya me hubiera ido más temprano. Trataba de escucharle, porque unas personas que están en mi alrededor dicen que soy un poco terca, ¿verdad? Pero trataba de escucharle, porque dicen nomás. Nadie sabía que yo estaba embarazada, más que mi entorno familiar, y todo era no te vayas, pensá en tu familia, no te vayas, te puede pasar algo, no te vayas. Y trataba de escucharle, pero ese día a la tarde en mi casa, yo estaba hablando con el director de la cárcel, con el director general, con el comisario Blas Vera de la agrupación especializada que estaba cubriendo, con los internos que se estaban amotinando, trataba de hablar con ellos, cortando la llamada, hablando con uno y otro. Cuando aparentemente se calmó más la situación, porque los viceministros ya se habían ido antes, ellos pidieron hablar conmigo. Yo me fui, la idea era irme al ministerio para poder hablar con ellos por una videollamada. Empezamos a tratar de hablar, se cortaba, y yo dije, esto les va a enervar más. Más nervioso, claro. Y entonces me voy a tener que ir, ¿verdad? Entonces me fui. Aclaro que mi esposo no sabía que yo me iba a ir. Wow. Cuando yo salí de mi casa, él me dijo, ¿a dónde te vas? Yo le dije, me voy al ministerio. ¿Estás segura? Me dijo, sí, te prometo que me voy al ministerio. Le dije, y bueno, me fui, le convoqué a mi equipo, y cuando me levanté para irme al penal, me dijeron, nos vamos a ir, ¿verdad? Sí. Nosotros sabíamos que en esto nomás lo íbamos a terminar. Y me acompañaron. Por el camino hablé con el presidente, con el ministro del Interior, con el comandante de la policía, hablé con todo el mundo en ese momento. Y me fui y entré, pues tenía que... ¿No tuviste miedo? ¿No te dio tiempo a tener miedo o no? No me dio, no es que no me dio tiempo. Yo quiero aclararte algo. Eso era parte de un proceso. O sea, ¿por qué ellos podían hablar conmigo? Porque durante toda la pandemia nosotros establecimos un esquema de diálogo. Ya, pero... sí, pero ¿por qué? Porque nosotros estábamos en una situación angustiante. Nosotros estábamos súper preocupados, ya estábamos con un esquema de emergencia penitenciaria por motivo de seguridad, y veíamos lo que hacía la pandemia en los sistemas penitenciarios del mundo, las reacciones de seguridad por las restricciones mismas, y después cuando entraba el virus todos estaban en un estado de pánico y era un descontrol. Y yo decía, acá va a ser una masacre. Va a ser una locura, claro. Y
se van a morir como moscas. Entonces vamos a trabajar para tratar de tomar las medidas y vamos a hablar con ellos. Ellos tienen que entender que esto no es un invento nuestro y que es grave lo que puede pasar, y ellos no tienen capacidad de hacer distanciamiento social. Por más de que usen todos tapabocas, hay hacinamiento, hay sobrepoblación. Hablando de eso, ahora en Ciudad del Este hay un nuevo brote. Hay un nuevo brote, entonces ¿cómo está la situación? Está cerrado, el penal está cerrado por cierre epidemiológico por 8 días para ver cómo avanza el brote y después ir tomando decisiones. Entonces, en ese esquema, cuando dicen queremos que ella venga, no son tan tontos para que yo entre ahí y ellos ganarse un mártir. Y ellos de alguna manera ya sabían que hicieron mal. Entonces teníamos que establecer un esquema de qué va a pasar ahora. ¿Lo volverías a hacer? Sí. Bueno, ahora se habla de un posible túnel o no, por cierto. Sí, hay una historia, estamos verificando todavía no hay afuera, nada. Todavía no hay nada. Todavía no hay nada. Ministra, una vez te pregunté y me gustaría si en breve me contás las funciones del ministerio, porque yo me sorprendí de algunas de las que tenía y no sabía que llevaban ustedes también. Bueno, realmente el sistema penitenciario nos absorbe, nos presenta ante la opinión pública como es lo único que tenemos, realmente es lo más urgente y lo más grave que tenemos. Pero el Ministerio de Justicia tiene un montón de otras funciones importantes. Nosotros somos el coordinador de la Ley de Acceso a la Información Pública dentro del Ejecutivo. Como somos los coordinadores, somos parte del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia que está coordinado por la Secretaría Nacional Anticorrupción. También estamos en todo el esquema, desde la transparencia, con todo el esquema de anticorrupción. Y fuera de eso también somos la coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. Todo lo que tiene que ver con el trabajo de derechos humanos a nivel del Poder Ejecutivo está coordinado por esta red que nosotros somos los que lideramos, y tenemos un trabajo intenso con la Cancillería Nacional, también con relación a todas las sentencias condenatorias o los procesos que tiene el Estado paraguayo en los organismos internacionales de derechos humanos, ya sea las Naciones Unidas o la OEA. Es complicado. Una de las preguntas que casi siempre hacemos es si se puede dormir tranquilo. ¿Dormís tranquila? Sí. Lo que no puedo es apagar mi teléfono. No apago mi teléfono nunca. Mi teléfono está prendido 24 horas. Y a veces cuando le conozco, cuento una anécdota, se iba el equipo de una de las embajadas que coopera directamente con nosotros, venían a despedirse porque terminaba su misión y venía el equipo nuevo, y le pregunto al oficial nuevo, le digo, discúlpeme, ¿usted es casado? Y el señor se puso blanco, ¿verdad? Porque él habrá creído, la ministra me quiere levantar. Y le digo, ¿usted es casado? Sí, me dice. Y los otros ya le miran. Y su esposa vino con usted, y así, más sorprendido. ¿A dónde irá? Sí, me dice. Ah, bueno, yo le tengo que conocer. ¿Por qué? Me dice. Y porque acá el trabajo es 24 horas. Los 7 días de la semana, y ella tiene que saber que si su teléfono suena a las 11 de la noche y es la ministra de Justicia, es una cuestión de trabajo, o si suena a las 5 de la mañana, también. Y le dije lo mismo al ministro Ríos, y todos los otros ministros de la Corte se rieron, porque le dije, tengo que conocerle a su señora. ¿Pero para qué? Y le explico, y todos le dicen, sí, nosotros con Justicia trabajamos 24 horas los 7 días de la semana, entonces es mejor que se conozcan, ¿verdad? Porque bueno, soy mujer y no queremos. Ves como hay que aclarar ciertas cosas, ¿verdad? Que no haya malos pensamientos. Ministra, una pregunta, una intriga. Estas personas que hacen arresto domiciliario, como se diga, ¿llevan brazalete, llevan algo en el tobillo? No, nosotros todavía no tenemos. ¿Y cómo se les controla lo que hacen? No, ellos tienen control policial aleatorio o permanente, depende de cómo resuelven los jueces, pero ahora el Ministerio del Interior está trabajando en la reglamentación e implementación de esa ley. ¿Y hasta dónde es la restricción? ¿Hasta la puerta misma de la casa? Depende. Los equipos, eso tecnológicamente con un software No, yo digo el equipo humano que hay ahora le controla. ¿Hasta dónde ni pueden asomarse en la puerta? ¿Cómo es? No, la vereda ya es la calle. O sea, la vereda es de la municipalidad. No pueden salir de la casa. Ya no pueden salir. Vale. No deberían. No deberían, ¿verdad? ¿Cómo se lleva
Los funcionarios perdón, no me sale la palabra, agentes penitenciarios. Los agentes, ¿cómo están preparados, ministra? ¿Qué preparación tiene? ¿Se hace un reciclaje? ¿Cómo funciona? Nosotros hoy tenemos en curso un proceso de admisión para la primera Academia Penitenciaria del Paraguay, que es un instituto técnico superior reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias, que va a cambiar totalmente toda la historia de la gestión penitenciaria. Antes de eso, nosotros, recuerdo que cuando yo entré en el 2016 ya había un centro de estudios penitenciarios, pero era un sistema bastante más, bastante más precario en lo que tiene que ver con educación. Eran cursos de capacitación o inicial o de actualización, pero nunca a un nivel técnico superior como tenemos hoy. Aprobada la carrera de técnico en gestión penitenciaria, que va a llevar 2 años de formación. Hay 2 cosas que te quiero comentar. Por un lado, si recibís muchas llamadas de presión, porque viste que de repente aparece una celda VIP o esto así, amenazas. Es complicado, me imagino, estar en cada rincón de una prisión, pero recibís muchas amenazas o pedidos o cosas así, ministra. ¿Se reciben? A mí pedir para tener privilegios, poco o nada. Sí, yo tuve episodios de seguridad concretos, no solamente amenazas, o hay gente que viene y me dice: te recomendamos que no te vayas hasta el penal un tiempo, como pasó hace poco con Chapaló, con Oviedo, la misma cosa con Pedro Juan. Cuando los que están involucrados en cuestiones irregulares dicen: no, es orden de la ministra. Es orden de la ministra, hay que hacer porque es orden de la ministra, pero muchas veces no quieren cumplir porque se complicaron con el otro y le tienen que cumplir también al otro y le tienen miedo al otro. Entonces, ¿para qué se mete esta señora? Etcétera, etcétera. Entonces vienen: no te vayas a tal lugar, o mejor es que no hagas esto. Inclusive, un tiempo antes de que pase lo que pasó en Pedro Juan de la celda VIP, tuvimos una información de que habían personas asignadas por uno de los clanes, una para seguirme a mí y otra para seguirle al director general. Wow. Estaba recordando el documental que hizo este señor, ¿verdad? Que no me acuerdo. Rafael Ru. Que resulta, me acuerdo, por cierto, que una vez que hicimos una nota contigo, que en la radio él respondió. Sí. Él respondió a través de Twitter, porque creo que dicen que va a venir a asesorar, o es verdad eso, que va a venir a asesorar o que va a trabajar. Nosotros, ahora están un poco interrumpidas las conversaciones. Él tiene una fundación y a través de su fundación él nos pidió a nosotros saber en qué nos podían ayudar. Nosotros hablamos de todo el proceso de reforma. Él tiene el proyecto ejecutivo de la reforma en el estado en el que está hoy, lo que falta. O sea, tiene todos los datos, inclusive los números. Y él también tiene, paralelo a eso, habíamos hablado de trabajar en la rehabilitación de los internos que son adictos. ¿Y la rehabilitación de algunos funcionarios corruptos, cómo se puede hacer? Porque tiene que haber, si vos ves el documental, y lo que sabemos era tanto dinero que se mueve, tantos clanes, ¿cómo luchás contra eso, ministra? Comenzando de cero. Porque tiene que haber un montón Comenzando de cero en un nuevo lugar, que es el proyecto que nosotros tenemos con relación a los nuevos centros penitenciarios. ¿Cuándo será eso? Nosotros estamos proyectados para poder inaugurar en junio del próximo año. Y entonces cuando se inaugure, los funcionarios que van ahí empiezan de cero, ¿o cómo? Eso es la admisión que ahora está abierta. Los que entran a estudiar ahora van a tener una formación intensa, 6 meses, pero con la condición, van a entrar a trabajar con la condición de terminar. Si no terminan el curso, se les desvincula. Desvincula. Ahora seguimos contigo, ministra, te dejo un ratito. Damos la bienvenida a José Antonio Morales. ¿Qué tal, José Antonio? Muchas gracias. ¿Qué tal, ministra? Buenas noches. Buenas noches. Escuchaste lo que hablaba la ministra, ¿verdad? El mundo apasionante increíble. Le estaba comentando en el corte que surgen más preguntas, ¿no? Cada vez que escuchamos te surgen más curiosidades del funcionamiento del sistema penitenciario y cómo se podría mejorar y cómo... ¿Cómo son los recursos del Estado en cuanto a esto, ministra? ¿Qué pasó? Perdón. Bueno, nosotros somos un ministerio pobre. Realmente somos, con relación a todas nuestras necesidades, somos un ministerio pobre, y cuando digo ministerio pobre no hablo solamente de los recursos económicos que te pueda dar el presupuesto, sino que hay mucho déficit
como hablábamos, de la formación técnica del personal. Entonces, muchas veces uno tiene que recurrir a otra institución para traer funcionarios comisionados. Eso a veces molesta dentro del seno de la institución, pero son necesidades que hay que cubrir de otra manera, que no sea necesariamente contratando personas, porque el sistema penitenciario te lleva a todo. Sí. Perdón, no, quería preguntar cómo ha sido tratado el Ministerio en estos presupuestos de reciente aprobación para el 2022. Bueno, ahora nosotros tuvimos una dotación para el personal de un nuevo centro penitenciario, para el personal que comienza de cero. Eso sí nos dieron y nos aumentaron en otros rubros que tienen que ver con el mantenimiento de ese centro. De los 3 que se está construyendo tenemos cobertura en el primer semestre por lo menos para uno, y pactamos con Hacienda que el presupuesto es dinámico, cómo se va comportando el presupuesto durante el año para cubrir los otros 2. ¿Qué relación hay con la presidencia del país? ¿Te exigen mucho? ¿Qué planes te ponen? ¿Cómo funciona esto, ministra? Porque no me imagino, en otro tipo de ministerio, me imagino como son, ¿verdad? Industria, esto ahí está clarísimo que le pueden exigir o pedir desde el gobierno central, pero en un ministerio como el tuyo, ¿qué te pueden pedir, por ejemplo? Que no haya motines. La verdad que el presidente nunca me dijo, sé que nadie quiere que haya motines. No, por eso te doy un ejemplo, ¿qué te puedo decir? Tenés libertad total, perdón. Yo trabajando, yo no me puedo quejar del presidente. Yo tomé decisiones muy difíciles todo este tiempo. Jamás levantó el teléfono para decirme no hagas, o no denuncies, o no cuestiones, o no hagas. Para mí eso es muy importante porque esa es la parte más difícil de lo demás, porque si él me dice, bueno, quiero resolver esto ahora, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, tenemos que hacer para resolver esto, necesitamos esto, que de lo que necesito me puedes dar porque no tengo. O sea, se puede hablar, pero cuando uno toma decisiones siempre está el miedo de, cuando sabe que va a golpear en negativo, o exponer situaciones complejas como la injerencia de ciertos actores políticos en cuestiones delicadas, ¿verdad? Sobre todo vinculadas a personas que están sospechadas o condenadas por tener vinculación con el crimen organizado. Entonces, en ese sentido, jamás levantó el teléfono para decirme nada. Al contrario, cuando en algún momento dado por el tema de las municipales hubo una discusión sobre mi continuidad o no en el cargo, porque se pedía al Ministerio de Justicia como moneda de cambio, sí. Cuando ese rumor creció y cuando hubo manifestaciones de algunos actores políticos diciendo expresamente sí, le ofrecieron o me ofrecieron, él levantó el tubo y me dijo, quiero que sigas trabajando tranquila, tenés todo mi apoyo, no mires, no escuches nada, vos seguí para adelante, ¿verdad? O sea, tomó esa iniciativa de decirme, levanta, porque yo no le llamé a decir, che, jefe, ¿sigo o no sigo, verdad? Sí, pero también se habló de que la posibilidad de que vayas a Interior. Eso es algo que surgió, que no fue un ofrecimiento. No fue una realidad. No fue un ofrecimiento de él. Sí surge, yo creo que eso surge por una afinidad que tenemos en el Ministerio de Justicia con el trabajo que lamentablemente tenemos que decir, ¿verdad? Nos convertimos en el epicentro de seguridad en más de una ocasión de la crisis de seguridad, estaba insertada en el sistema penitenciario y eso nos llevó a tener un trabajo coordinado, directo, tanto con todas las fuerzas públicas, ¿verdad? Tanto con la policía como con los militares. Y bueno, yo creo que también mi persona, porque yo fui defensora pública, trabajé en el privado, inclusive a los funcionarios penitenciarios les conozco en la época de la defensoría. Entonces yo creo que eso generó una suerte de que de esos ámbitos surge, bueno, si no va a ser que sea ella, ¿verdad? Fue como que salió de la propia policía o de los organismos de seguridad el planteamiento y bueno, después ya se regó por ahí, ¿verdad? Pero yo tengo muy buena relación con el ministro Yussi, ahora estamos trabajando conjuntamente, mañana tenemos una reunión importante en la Triple Frontera de ministros vinculados al sistema de seguridad de los 3 países de la Triple Frontera, que son iniciativas que plantea el propio ministro Yussi, de dónde están sus preocupaciones, y yo creo que el trabajo coordinado
coordinado es más importante que el cambio de persona. Ay, dijiste algo que me obsesiona y que nunca veo en casi ningún gobierno un trabajo coordinado. Ojalá... Pero yo tengo que decir que el trabajo coordinado que nosotros venimos haciendo, tanto con la policía como con las unidades especializadas de la Fiscalía, nosotros hemos tenido éxito abortando planes importantes por trabajar coordinadamente. Si bien es un microclima, ¿verdad?, comparado a toda la problemática de seguridad, pero nosotros podemos decir, nosotros hemos evitado fugas, motines, asaltos con información de inteligencia dentro del sistema penitenciario, hemos evitado asaltos importantes afuera. O sea, pensar que el problema de seguridad del sistema penitenciario se queda dentro de los muros ya es un concepto que está desfasado, y al entender eso yo creo que nosotros muchas cosas podemos hacer, y siempre decimos, ¿verdad?, en el sistema penitenciario y con los que trabajan en inteligencia, sobre todo de los organismos de seguridad, la cárcel es oro cubí para la inteligencia, para la información de inteligencia. Entonces, sí, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, es verdad, es increíble. Creemos que algunos creen que están ahí apartados y que de ahí no sale y de ahí se gestiona, se puede, y hasta llega lo que, como vos dijiste, lo que puede ocurrir fuera. Pero hay una mirada con ese concepto, hay una mirada hacia el sistema penitenciario de tirarlos adentro, cerrar la puerta y tirar la llave. Y el estado del sistema hoy, hasta hoy día, es consecuencia de eso. Y es un tema interestatal y también es un tema de la sociedad, de la cultura de la ciudadanía. Bueno, hablando de cultura, vamos a cambiar porque estamos muy serios ya. Contame algo de Latente. Bueno, Latente surge como parte de una cooperación que nosotros teníamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, de un modelo de reinserción país, para un modelo de reinserción social. En este contexto lanzamos nuestra página Latente, es una página. Es una página, sí. Es www.latente.gov.pi. Y en esa página están expuestos todos los productos, todo lo que se produce en los 18 centros penitenciarios del país. ¿Y podés hacer una compra directa en la página? No es una compra directa, pero sí hay un número de teléfono, ¿no? Y es un catálogo. Perfecto. Y dice con quién uno puede contactar y quién es la persona que hace el trabajo. Ah, pero este sábado hay una... Ahora, este sábado, sí, nosotros desde el año pasado implementamos las ferias de Latente y el IPA nos dio un espacio en sus ferias. La feria importante es del IPA, realmente la feria se llama Somos Artesanía, y el IPA nos incluye como artesanos penitenciarios en su feria, que ya lo hizo el año pasado y este año por segundo año consecutivo. Bueno, de verdad que hay cosas muy lindas, ¿eh? Perdón, son 2 días, el 18 y el 19, ahora ya, de 9 de la mañana a 21 horas, en el Centro de Convenciones Mariscal. Y estoy viendo aquí una cartera que me encanta, yo me voy a pasar a ver porque he visto que hay piel, hay arte, hay cuadros, hay hopis, hay... De verdad que hay que disfrutarlo. Bueno, como se nos va el tiempo volando, ministra, no te vas a salvar de las preguntas. Así que todos a Latente estos días a comprar. Ahí es donde pueden comprar sus regalos de Navidad. Bueno, bonito y barato. Es verdad, es verdad. Más, yo el lunes me voy a ir a España y creo que como me quedan 2 o 3 regalitos que hacer, fantástico, me voy a ir ahí a comprar. Bueno, muy buena idea eso para regalar también, y apoyamos y es una linda labor que se está haciendo. Encantar, del 1 al 22, un número, ministra, para una pregunta. 18. 18. Bueno, ministra, ¿te arrepentís de algo en la vida? Yo me arrepentí de no irme a estudiar afuera. Yo quería, intenté obtener una beca para ir a estudiar al Brasil, una maestría. El Brasil tiene en una universidad en Florianópolis tiene un sistema de abordaje de sistema penal juvenil bastante amplio, es multidisciplinario, no es una maestría netamente de derecho, y era muy interesante. De hecho, que rendí el examen de portugués, pero en ese tiempo yo era defensora pública y me asignaron la causa de Coabolaños, el juicio más grande que tuvo en el Paraguay. Y bueno, por supuesto, las cuestiones laborales evitaron que yo pueda continuar con ese plan. La vida me reivindicó y tengo una maestría hecha en California, en San Diego, pero ya lo hice con posterioridad. Bueno, la verdad que te salvaste de las siguientes preguntas, ministra. Vamos a tener que invitarte la próxima vez. Te voy a pedir un favor. Si te salvaste, tenés 40 o 50 segundos, vas a mirar a esa cámara, por favor, y le lanzás un mensaje a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, estamos terminando un año bastante difícil. Todos tenemos que vacunarnos porque estamos tratando de salir de la pandemia y no lo estamos logrando. Evitemos una tercera ola.
y pensemos no solamente en nosotros, sino en todos los que están a nuestro alrededor. Y pongámonos las pilas, porque si nos pudimos levantar de una guerra genocida, podemos salir también de esta todos juntos, y sobre todo con el liderazgo de las mujeres, que fueron las residentas las que sacaron al país de la posguerra. Gracias, ministra. De verdad, siempre que hablamos me quedo corto, así que vamos a tener que invitarte otra vez. Muchas gracias, ministra. Queremos más ministras mujeres. Bueno, más presencia. Vamos a un corte y volvemos. Gracias, ministra. Vamos a un corte. Qué increíble lo que cuenta la ministra y todo lo que pasa adentro y cómo puede afectar fuera, ¿verdad? Eso que uno no dimensiona a veces. Y lo que no puede contar. Y sí, porque no hay conviene. Muchísimas cosas que no puede contar, pero siempre me llama la atención ciertos ministerios que están muy cerca de los criminales, de los procesados, tienen que estar muy cerca, muy pegados para poder enterarse de las cosas que pasan, para poder... Complicado. Complicado. Bueno, cambiando de tema, vamos a entrar en nuestro tema de República Animal, como siempre alentando a que no los maltrate, a que los cuides, que los protejas, y si no te gustan simplemente ignorarlos, pero no los maltrates, por favor. Hoy te quiero... ¿Sí? Vamos a hablar de Diego, pero solo recuerden que llega la época de Navidad y los perros, las mascotas, no son un juguete para regalarlos y luego en enero o febrero, cuando ustedes se vayan, ustedes quien sea, se vayan de vacaciones, puedan deshacerse de los perritos. Así que por favor animen a que no se regalen mascotas como si fueran juguetes a un niño pequeñito, porque no van a entender, no los van a cuidar igual. Y luego pasan cosas como con Diego, con el caso de Diego. Es verdad, Diego habrá sido un caso de eso. Dieguito es un perrito que yo adopté. Ese fue el día que le saqué de la perrera, porque lo adopté en España, cuando yo vivía en España. Lo vi en una página web que estaban diciendo que si no salía de ahí lo iban a sacrificar a los 15 días porque tienen un plazo en las perreras públicas de otros países. Y me enamoré de él y lo fui a buscar. Eso fue el 14 de junio del 2014. Y lo fui a buscar y estaba él solito, desesperado, en un canil muy oscuro, me acuerdo. Y lo pude rescatar y lo traje a mi casa, lo traje conmigo. Hoy está en Paraguay también, por supuesto. Vino con su pasaporte, con todo. Pero es eso, es fruto a lo mejor de lo que dice José. Son fechas en donde la gente tiene la mala costumbre de tratarlos como juguetes y los regalan y luego son juguetes rotos que terminan en la calle, maltratados o abandonados. Así que ahí está con el resto del equipo. Lo importante es eso, por favor, también la pirotecnia, tener cuidado. Pero la historia de Dieguito es eso, estaba en una perrera que existen todavía en otras partes, abandonado, tirado, pendiente de que si en 15 días no lo iban a buscar, lamentablemente los hacen dormir y terminan como terminan, lamentablemente. Bueno, cuidémonos, cuidemos las mascotas y sobre todo no los maltrates. Bueno, como fue una semana tan intensa, hoy vamos a terminar como siempre con música, pero primero agradezco a Complot que me viste, nos viste desde el primer día. Muchas gracias, Complot. ¿Qué? Está sonando el cantante preferido de nuestro productor, Getafe, Luis Miguel con Santa Claus. Llega a la ciudad en breve, en una semanita ya, hasta aquí me parece, ¿no? Por si no les veo, feliz Navidad. Feliz Navidad, que no me confunden a mí con Santa Claus por mi barriga y la barba. Sí. Chao.